Lo que me dijo aquella noche cambió mi forma de ver el amor para siempre. Se apoyó en la ventana como si el piso fuera suyo, con una taza de café en la mano, y esa sonrisa arrogante que tanto detestaba, recorría con la mirada cada rincón de mi nuevo apartamento. Las paredes recién pintadas, las cortinas que yo misma había elegido, los muebles que monté con mis propias manos, y entonces, sin siquiera mirarme, soltó una frase que me heló la sangre. Cariño, ahora que nos divorciamos, habrá que dividir este piso como bienes gananciales, ¿no? Durante un segundo, creí que estaba bromeando. Me quedé quieta, con una risa que quiso salir, pero se me quedó atrapada en la garganta. ¿Mi piso? El mismo para el que estuve 3 años ahorrando, haciendo horas extra, rellenando informes hasta las tantas. El piso que él ni siquiera sabía que existía hasta que tuve las llaves en la mano. ¿Qué has dicho?, le pregunté, con la voz temblando. Todo es legal, contestó con calma, dando un sorbo a su café. Aún estamos casados, así que el piso es de los dos. Cada palabra era un golpe. Recordé todas esas noches frente al portátil, trabajando para pagar la hipoteca, mientras él desaparecía. Sí, desapareció. Se fue a vivir con su madre porque, según él, ya no le inspiraba. Y ahora, después de todo, venía a reclamar la mitad. ¿En qué ley estaba escrito que la conciencia ya no vale nada? ¿Has leído en algún sitio que a los vagos se les premia ahora? Le solté, sin poder contenerme. Él sonrió, con ese aire de superioridad que me revolvía el estómago. Solo quiero justicia, dijo. Lo compraste durante el matrimonio. Legalmente tengo derecho. Legalmente. Qué palabra más cómoda, ¿verdad? Legalmente no ayudó con las facturas. Legalmente no estuvo cuando tuve fiebre y pedí la compra por internet desde la cama. Legalmente no aportó nada, pero legalmente seguía siendo mi marido. Me acerqué un paso, sintiendo el calor subir por mis mejillas. Si hablamos de justicia, le dije, devuélveme tú todo lo que gasté en ti, en tu comida, en tus caprichos, en la reforma de la casa de tu madre. ¿También lo vas a devolver? Titubeó. Bajó la mirada. No hagas drama, murmuró. Podemos arreglarlo de forma pacífica. No soy tu enemigo. Pacífica. Qué palabra tan sucia en su boca. Así llamaba él a la manipulación con sonrisa. Lo recordé marchándose con su maleta, cerrando la puerta de un portazo, y a mí, llorando creyendo que sin él no podría seguir. Pero seguí, trabajé, aguanté, y compré este piso centímetro a centímetro, con mis propias heridas. Ahora estaba ahí, hablando de paz. ¿Sabes qué es la paz?, le dije mirándole fijamente. La paz es no meterse donde no te llaman. La paz es no robar lo que no te pertenece. No querrás que esto acabe en juicio, ¿verdad?, dijo con voz melosa. Sería feo. Tus padres, tus compañeros de trabajo. ¿Quieres que todos se enteren? Siempre usaba el miedo cuando no podía usar la fuerza. Pero esta vez, algo dentro de mí cambió. Lo miré directamente a los ojos y sentí una calma que nunca había sentido antes. Que se enteren, le dije. No he robado, no he mentido, no he traicionado a nadie. Que vean quién eres de verdad. Su rostro se tensó. Dejó la taza en el alféizar y levantó la voz. No sabes con quién estás discutiendo. Sí lo sé, respondí tranquila. Pero tú no sabes con quién estás hablando ahora. Ya no soy la mujer que calla y aguanta. Por primera vez, me miró como si me viera de verdad, como si entendiera que aquella chica que un día le pedía perdón ya no existía. Se puso la chaqueta en silencio y antes de salir dijo, piénsalo bien. La puerta se cerró, pero el eco de esa frase se quedó flotando en el aire. Solo que, por primera vez, no tenía nada que pensar. Pensé que el capítulo había terminado cuando cerré la puerta, pero en realidad acababa de empezar la guerra. Apoyé la espalda contra la puerta, aún sintiendo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. El corazón me latía con fuerza, pero por dentro estaba en calma. Por primera vez en mucho tiempo, respiré.
Caminé despacio por el salón, acariciando la pared, mi pared, no la nuestra, no compartida, mía. Cada ladrillo era una cicatriz convertida en fuerza. Y entonces lo supe. Que vaya al juzgado si quiere. Esta vez no pienso rendirme. Una semana después, llegó el sobre. Blanco, impoluto, con mi nombre escrito en letras tan frías que parecían una sentencia. Citación judicial. Procedimiento de divorcio y división de bienes. Me senté en la mesa de la cocina, con el papel entre las manos, y sentí como el peso de todo aquello se me clavaba en el pecho. Ya no eran palabras vacías ni amenazas. Era real. Él lo había hecho. Recordé su sonrisa cuando dijo, arreglemos esto pacíficamente. En su idioma, pacíficamente significaba, tú cedes, yo gano. Marqué el número de una amiga. No necesité explicar mucho. En 5 minutos me pasó el contacto de una abogada que, según ella, no perdonaba ni un céntimo a los mentirosos. Al día siguiente la conocí. Una mujer de unos 40 y tantos, pelo corto, mirada firme y una serenidad que imponía respeto. Me escuchó sin interrumpirme, tomó notas y al final dijo, enséñame todo lo que tengas, contratos, facturas, extractos, recibos. Saqué una carpeta perfectamente ordenada, como si en el fondo siempre hubiera sabido que algún día tendría que demostrar la verdad. ¿Él aportó algo a los pagos?, preguntó. Ni un euro. Todo fue con mi sueldo y mis trabajos extra. Asintió. Perfecto. Demostraremos que el piso es tuyo. La ley está de tu parte si haces las cosas bien. El día del juicio amaneció gris. Temblaba, pero no por miedo. Era pura tensión contenida. Lo vi en el pasillo, traje nuevo, corbata perfectamente ajustada, y esa sonrisa arrogante de quien cree que todo le saldrá bien. Parecía que iba a una reunión, no a un tribunal. Cuando entré, me saludó con un gesto amable. No respondí. El juez tomó asiento y la audiencia comenzó. Su abogado empezó a hablar de esfuerzos morales y económicos compartidos. Por un momento tuve que contener la risa. ¿Esfuerzos morales? ¿Será cuando vivía con su madre y me escribía mensajes del tipo, ¿tú tienes la culpa de estar cansada? Cuando me tocó hablar, la voz me temblaba, pero mi abogada me apretó suavemente la mano, y eso bastó. Conté cómo lo había hecho todo sola. Los préstamos, los pagos, las reparaciones, las facturas. Mostré los recibos, los contratos, las transferencias. Todo está a mi nombre, dije. Él intentó interrumpir, pero estábamos casados, formalmente es propiedad conjunta. La jueza levantó la vista por encima de las gafas. Formalmente sí, respondió, pero en la práctica ha quedado probado que los fondos provenían únicamente de ella. Silencio, puro, pesado, definitivo. Él se removió en su asiento, las manos apretadas en puños. Por primera vez lo vi nervioso. Ya no había sonrisa, solo orgullo herido. Cuando todo terminó, mi abogada sonrió apenas. Muy bien hecho. No perdiste los nervios. El próximo juicio será el definitivo. Estoy casi segura de que el piso será reconocido como tuyo. Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era miedo. Era confianza. Esa noche me senté junto a la ventana. La ciudad brillaba como si cada luz me recordara que seguía en pie. Un año atrás, esas mismas paredes estaban vacías. Yo solo soñaba con tener paz. Ahora estaba luchando por ella. El móvil vibró. Un mensaje de él. No deberías haber empezado esto. Aún estamos a tiempo de llegar a un acuerdo amistoso. Lo leí y sonreí. Porque por primera vez entendí que mi silencio ya no era debilidad. Era poder. Lo que descubrí aquella noche cambió mi vida para siempre. Apagué el teléfono. Él ya había decidido la guerra. De forma amistosa, le dije en voz baja cuando aún temblaba por dentro. Por fuera un gesto frío. Por dentro, un silencio que pesaba como plomo. Al día siguiente, trabajo. Rutina. Pero ya no era la mujer que él recordaba. Marta había aprendido a endurecerse. Cuando la notificación del juzgado llegó, pensé que sería el final. Me equivoqué.
No fue una conclusión, fue el detonante. Desde entonces empezó el acoso en pequeñas dosis, llamadas a horas imposibles, mensajes que cambiaban de tono como una marea loca, a veces suplicando, a veces cortantes. ¿Por qué necesitas esto?, escribía. No somos enemigos. Un rato después, no sabes lo que estás haciendo, no lo voy a dejar. Dejé de responder. Cada palabra era una llave para abrir mi mundo. Hablar significaba negociar la rendición. No iba a pasar. Mandé todo a mi abogada, contratos, fotos, correos, la verdad en papel. No reacciones, me dijo ella. Cualquier presión cuenta en contra. Pero los hilos se movieron más lejos. Su suegra llamó con voz de terciopelo y púas. Hola Marta, he oído que habéis discutido. ¿Por qué tanto ruido? Arregladlo como personas decentes y punto. Me resultó grotesco. Le respondí con calma. Yo pagué el piso. Silencio. Y, sigue siendo tu marido, dijo con esa seguridad que tienen quienes creen que el mundo es su herencia. Te ayudó, te sostuvo. Casi me dan ganas de reír. Sostener. Pocas cenas preparadas, ninguna atención cuando llegaba a casa cansada. No voy a darle lo que no se ha ganado, dije sin vacilar. La voz cambió al segundo, helada y larga. ¿Así que vas a darnos la espalda? Nadie te recordará bien. Las mujeres que son codiciosas acaban mal. Colgó. No tuve miedo. Tuve algo peor. Una libertad nueva y punzante. Durante años había buscado su aprobación, su calma, su mirada. Ahora solo había silencio. Respiré hondo. Por primera vez, ese silencio no me aplastaba. Me daba espacio. 2 días después, apareció en la puerta sin avisar. Tocó el timbre como si su confianza fuera un derecho. Cuando abrí, era el mismo. Y no lo era. Más cansado, menos altivo. Los ojos con roces de irritación. Tenemos que hablar, dijo. Quería que fuera una conversación que cerráramos en una taza de café, como si todo pudiera arreglarse con buenas maneras. No empecemos, Marta. Quiero que esto acabe con normalidad. Crucé los brazos, protección y barrera. Normal es que dejes de entrometerte en mi vida, contesté. Entonces subió la apuesta. No hablaba de recuerdos ni de promesas rotas. Hablaba de dinero. Dame al menos parte del dinero y retiraré la denuncia. Como si todo fuera facturable. El hogar, los silencios, las noches en vela, los sacrificios convertidos en euros. Le sonreí, pequeña y fría. No hay dinero. No recibirás nada. Se acercó, las manos apretadas contra los costados, tensión contenida. Te arrepentirás. ¿Crees que ganarás? El juez no es tu amigo. La amenaza flotó entre nosotros con olor a papel viejo y despacho. Le enseñé los documentos. La calma con la que hablé le desarmó más que cualquier grito. Tengo las pruebas, dije. Vete. Se quedó un segundo más, como si buscara una rendija por la que colarse, pero cerró la puerta con un portazo seco que retumbó por el pasillo. Un sonido bajo, casi animal. La última vibración de algo que ya no podía tocarme. Caminé al espejo del rellano. La cara cansada devolvía una mirada distinta. Ojos duros, mandíbula apretada. Me sorprendió hablarle así, sin lágrimas ni miedo. Fui capaz de mirar a quien antes temía. Él había sido alguien cercano. Ahora era un extraño con papeles. Esa noche preparé té y abrí el ordenador. Un correo de la abogada, la vista definitiva. Fecha y hora como una sentencia anticipada. Me quedé mirando la pantalla y pensé en lo que había sido y en lo que quedaba por ser. Antes deseaba que volviera, suplicaba su atención. Ahora solo pedía una cosa, que desapareciera de mi vida para siempre. Y sin saber por qué, una esperanza fría se pegó a la garganta, que la justicia fuera limpia, que los papeles hablasen y que la verdad, por fin, tuviera peso. No pegué ojo. El reloj hacía un ruido metálico en la cocina. Las sombras de Madrid se filtraban por la ventana como jurados mudos. Afuera, la ciudad seguía con su ruido cotidiano. Gente que golpea el asfalto, bares que cierran, un taxi que pita. Dentro, la guerra había empezado en pequeño. Llamadas,
voces, presiones, y prometía crecer. Cerré la ventana sin querer que la noche entrara. Me quedé despierta, no por odio, sino por atención, vigilando mis nervios, mis documentos, y mi deseo de que al final, la verdad y la justicia fueran la única sentencia que importase. Lo que descubrí aquella mañana no fue solo el final de una historia, sino el principio de mí misma. El silencio de mi casa sonaba distinto, más limpio. Recordé cómo empezó todo con él. Atento, encantador, de esos hombres que parecen escuchar hasta tus pensamientos, y sin darme cuenta, poco a poco, se convirtió en alguien convencido de que todo le pertenecía, mi tiempo, mi energía, mis decisiones. Entonces lo entendí. Ningún amor merece que te pierdas a ti misma. Apagué la luz. En la penumbra, los contornos suaves de mi habitación parecían testigos de mi renacimiento. Cada objeto, desde el libro en la mesilla hasta la manta sobre el sofá, hablaba del camino recorrido desde aquella chica ingenua que creía en el para siempre. Ahora todo era mío, mi piso, mi calma, mi fuerza, y nadie volvería a tocar eso. El día del juicio amaneció gris, con ese frío húmedo que cala los huesos. Me desperté antes de que sonara el despertador. El corazón, acelerado, marcaba su propio ritmo de guerra. Hice café, pero se quedó frío mientras miraba por la ventana de mi cocina en Madrid. Hoy todo acabaría. Meses de llamadas, discusiones, amenazas veladas, reducidos a unas cuantas líneas en una sentencia judicial. Llegué al juzgado temprano. El pasillo olía a papel antiguo y a miedo. Él ya estaba allí, con el mismo traje que el primer día, pero sin la arrogancia. Movía el móvil nervioso, incapaz de mirarme. Su abogado le hablaba, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Yo me mantuve recta, sin temblar. Por primera vez, lo sentí. Ya no le tenía miedo. La sentencia. La jueza empezó a hablar con voz neutra, profesional, sin emoción, como si no hablara de personas, sino de cifras. Considerando las pruebas aportadas, el tribunal concluye que la vivienda adquirida por la demandante constituye propiedad personal, dado que los fondos para su compra no son bienes gananciales. Las palabras cayeron en la sala como piedras en un lago. Él levantó la mirada, primero a la jueza, luego a mí, y vi lo que nunca había visto en sus ojos, no rabia, no orgullo, sino vacío. La jueza continuó. Se desestima la reclamación del demandado sobre la mitad de la propiedad. No entendí de inmediato que aquello era el final. Mi abogada me tocó el hombro y susurró: «Enhorabuena, has ganado». No supe qué decir. Todo lo que me había oprimido durante meses, el miedo, la ansiedad, el resentimiento, se disolvió como vapor sobre un café recién hecho. Él recogió sus papeles sin mirarme. Se levantó, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. La puerta se cerró con un sonido leve, casi amable, y en esa calma escuché algo que llevaba tiempo buscando, mi respiración libre, el sabor de la libertad. Fuera lloviznaba. Las gotas me empapaban la cara mientras bajaba las escaleras del juzgado. No corrí. Dejé que el agua me cayera encima, tranquila. Quizás así se siente la libertad, sin fuegos artificiales, sin lágrimas, solo paz. En casa colgué el abrigo y puse el hervidor. Caminé por el piso como quien recorre un pequeño reino conquistado. Pasé la mano por la pared que yo misma pinté, el sofá que había comprado a plazos, la lámpara que colgué en una noche de insomnio. Todo eso era mío. No por los papeles, sino por mérito, por esfuerzo, por dignidad. El móvil vibró. Un mensaje. De él. ¿Ya eres feliz? Lo miré un rato. Luego lo borré. Sí. Era feliz, pero no por ganar. Era feliz porque ya no dependía de nadie. Ni de su aprobación, ni del miedo, ni de esa culpa que me inculcaron durante años. Preparé té, puse música suave y me senté junto a la ventana. Las luces de los pisos vecinos parpadeaban. Risas, discusiones, cenas. La vida seguía. Y por primera vez
Mi alma no dolía. Pensé que quizá algún día él se arrepentiría, no por el piso, sino por haber perdido a quien le quiso sin medida. Pero él eligió su orgullo. Yo, en cambio, me elegí a mí. Apoyé la taza en el alféizar y vi mi reflejo en el cristal. La mujer que me miraba era otra, serena, segura, completa. Ya no necesitaba demostrar nada, solo vivir. Y eso, por fin, era suficiente.